Muy buenas noches, queridos amigos. Un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva llamada a sus hogares. Ustedes han encendido el televisor a esta hora junto con nosotros en esta cadena, Popular Televisión, en la región de Murcia. Y aquí tenemos un nuevo invitado. Hoy un paisano, Francisco Tomás Monpó, amigo de la familia desde hace tiempo, desde hace, pues eso, muchos años, y sacerdote. Paco, vamos a ver. Claro. Cura yeclano, que ordenaste el mismo día con otros dos compañeros también yeclanos, ¿no? La primera ordenación que se hizo en Yecla. Sí, fue cuando Ramón Arauja Marté, el 18 de marzo del año 61. 61. Nos ordenamos tres, uno que había entrado al seminario de pequeñito, otro que había entrado ya con el bachiller, David, y yo que había entrado un poco más mayor. Tú eras de vocación tardía, que se llamaba entonces. Vocación tardía se llamaba entonces, sí. ¿Y cómo en un momento concreto? Porque tú llevabas unos años, desde los 18, trabajando en una caja de ahorros, sí, la que luego ha sido Caja del Mediterráneo, que entonces era del sudeste de España. El sudeste de España. ¿Y cómo tras 8 o 9 años, ¿no?, de estar trabajando allí, de pronto dices, me voy al seminario? Sí, yo estuve en Guesén, en Yecla, la caja de ahorros. De Yecla mi padre lo encargaron a organizar y buscar para fundar una oficina nueva en Monóvar, y después lo dejaron de director, y entonces ya me fui a Monóvar, y entonces estuve en Monóvar todos esos años trabajando en la caja de ahorros. Teníamos siempre los jóvenes de entonces pues la inquietud de la acción católica, de la adoración nocturna, y queríamos formarnos cristianamente. Yo llegué a un momento en que me planteé el problema de que si mi vida tenía que ser esa, una vida en la caja de ahorros y con una familia, o podía hacer otra cosa por el Señor, ¿no? En realidad, y empecé a darle vuelta en la cabeza y ahí surgió entonces un poco la chispa de la vocación. Porque antes también, quizás con tu padre y con alguno más, ¿sabes?, el coque y todo eso, nos entró cuando éramos pequeños vocación, pero se nos quitó con un campamento. Desapareció en Yecla. Porque aparecían las niñas por allí. Claro. Y después ya me planteé el problema y estuve dudando. No me veía yo de sacerdote, no me veía también para los estudios y estas cosas. Y yo soy un hombre más bien práctico de deducción más que de memoria. Entonces, de empezar a estudiar ahora con 20 y tantos años otra vez, estaba en la oficina, hacía oposición y cosas esas. Y nada, y estuve por 7 o 8 años con el problema de vocación planteado. Y ya llegó un momento en que ya me tuve que poner en serio y dije, me voy al servicio militar, y según entonces, cuando haga la mili, ya pues determino entonces al regresar si me voy al seminario o me quedo. O sea, que la mili fue quien decidió. La mili no decidió, pero ya me hizo... Pero fue el límite. Madurar más, ese fue el plazo que me puse. Tardé un año más o 2 años más en irnos. Entonces fui a Yecla y me encontré con que estaba ahí Estellito, Manuel Pereira, don Luis Hernández, que eran unos hombres muy acogedores. Don Luis, para las cosas de vocaciones era excepcional, consulté con ellos y ya fue la poesía. Muchas veces la vocación, cómo se nutre y se madura con otro sacerdote, ¿no? Sí, viendo a otro sacerdote. Y entonces, pues ellos me dijeron que en lugar de estudiar, pues tenía que irme, que lo mejor es que me fuera al seminario de vocaciones tardías de Salamanca. Y en el año, que sería, pues 54 por ahí más o menos, pues que cogí mi maleta y salí para Salamanca. El modo de formación era diferente. Bueno, era diferente, aquello era como un colegio de vocaciones tardías, como un colegio mayor, podríamos decir, seminario de vocaciones tardías, no tenía clases, las clases las hacíamos todas en la universidad. O sea, toda la cosa de tipo docente era en la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿no? Entonces allí hice la filosofía y la teología, todo hasta que me ordené ya de sacerdote en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y es donde íbamos todos por la mañana, después de misa, desayuno y corriendo todo ahí, 20 minutos andando, con todo el frío de Salamanca en invierno, a la Universidad Pontificia, a las clases. Y luego la vida ya de seminario ya la hacíamos como es natural allí en la casa. En la casa. Pero de todos modos, lógicamente, todo esto es una maduración de la vocación que surge porque la fe la has vivido en casa desde pequeño, con la familia. Claro, mi familia, gracias a Dios, es una familia cristiana y entonces pues siempre hemos estado. Yo creo que me ayudó muchísimo, además de la educación familiar, pues la acción católica, esos círculos de estudios que te van enriqueciendo poco a poco sin darte cuenta, y sobre todo la adoración nocturna. Y luego en Monóvar, cuando vivía en Monóvar, pues entonces eso para mí me hizo pues reflexionar sobre los momentos de intimidad con el Señor, y te empieza a plantear el problema, ¿no? O cojo la vida de
de matrimonio, o bien entonces me incliné por la vida sacerdotal. Y entonces pues acabé decidiéndome por la vida sacerdotal, ¿no? Aquí hay dos fotos que son el antes y el después, ¿no? Eso es cuando me iba a ir al seminario, después ahí sí, en un momento ahí de... Ahí ya, ya de seminarista. No, antes, eso fue antes. Antes y después. Sí. Y esto ya recién ordenado de... Me parece que aún no era sacerdote, no sé si era diácono. Las órdenes menores o de diácono. Sí, sí. ¿Y dónde surge, en qué momento surge, Paco, la llamada a la misión, a las misiones? Porque tuviste un año, sale de sacerdote, y un año en Torre Pacheco. Sí, estando estudiando la filosofía en la Universidad Pontificia, el Papa Pío XII hizo unas declaraciones diciendo que España había llevado la fe a Hispanoamérica y que allí están pasando ahora un momento de crisis vocacional y que entonces sería conveniente que los sacerdotes españoles prestaran también un servicio en América. Entonces surge y se organiza a nivel nacional la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, que mandaron muchos sacerdotes. De Murcia hubo un momento que hubieron 30 y tantos sacerdotes trabajando en el Ecuador, no de veces. Y yo, que estaba en filosofía, me quedaba mucho para terminar, pero me planteé el problema y en uno de los viajes al obispo me ofrecí para decir, pues yo me gustaría irme a América. Y ya empecé a darle vuelta en la cabeza y ya fue esa un poco la tendencia que iba de tal manera que al empezar teología, porque hacía que de las vocaciones tardías estaba saturado el seminario y pasamos un grupo al otro seminario que era el seminario hispanoamericano. Y yo pues me pasé también al hispanoamericano y ya entré en contacto con los seminaristas y sacerdotes que habían ahí de Hispanoamérica. Y ya pues la idea iba mandando de que yo me voy para América. Quiero dar unos años de mi vida pues a América, ¿entiende? A la iglesia en otro país, ¿no? Entonces fue un año solamente de coadjutor en Torre Pacheco y enseguida... Al ordenarme, me ordené en marzo, por lo tanto sin terminar el cuarto de teología, terminé teología y al terminar teología, entonces el obispo hice un viaje a Tierra Santa en un petrolero. ¿En un petrolero? Me fui en barco stop, ¿no? Y entonces me fui también ahí, fui madurando y al regresar me mandaron a Torre Pacheco. Y estuve en Torre Pacheco, pues un curso. Me sirvió mucho Torre Pacheco, para luego para América, porque en Torre Pacheco había un sacerdote muy mayor, me dejaba hacer, y entonces toda la cosa de apostolado, curso de cristiandad, acción católica, todo eso lo llevaba yo. Y después, sobre todo, que Pacheco tiene unas pedanías, Santa Rosalía, Los Meroños, todas estas cosas, y tenía que ir en bicicleta. Y iba en bicicleta porque no quería yo comprarme una GAC, que se llamaba entonces, una moto. Iba en bicicleta, me hacía 15 kilómetros todos los domingos con sotana negra y me remangaba y 15 kilómetros en bicicleta. Y eso me dio cierta madurez por los campos, cierto cariño por la gente de las pedanías, de los pueblos, ¿no? Y eso me sirvió. Al terminar, pues terminé el curso e inmediatamente pues, hubo posibilidad y me marché a Venezuela. Entonces, al llegar a Venezuela, pues salieron a recibirme Manolo Sánchez y Pedro, y después llegó Jesús Arias allí a Venezuela, y entonces salieron a recibirme y me sorprendió una cosa. Íbamos en el San Felipe, donde íbamos, estaba a 400 kilómetros de Caracas, y al regresar por la autovía me dicen, aquí empieza tu parroquia. Lo que va a ser, aquí empieza, sí, al llegar con el límite, al entrar en un pueblo, dice, aquí empieza lo que va a ser tu parroquia. Y tardamos 1 hora en llegar donde vivíamos. Y dije, ¿por qué parroquia es esta? 1 hora de carretera, visitando caserío y pueblos, pasando por el caserío, y efectivamente, pues así era, fue así. ¿Cuánto tenía de extensión? Pues de extensión tenía, el estado de Yaracuy se editó después diócesis, y yo creo que yo solo tenía como párroco de todos esos pueblos, pues casi la tercera parte o un poco menos de la diócesis. Era el cura. El obispo me decía, Padre Francisco, Padre Tomás, allí me llaman Padre Tomás es el cura que más pueblos tiene de toda la diócesis. Tenía 20 y tantos pueblos yo solo. 27 pueblos que eran pequeñitos, ¿no? Eran pues de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, y después de 200, 300 habitantes, y ahí pues todo eso ya se iba cuando se podía. Y ahí íbamos en coche, claro. Un Volkswagen que me compré, entonces que salía antes por ahí de fotografía, y entonces pues íbamos todos los... ¿Ese? Aquel es un español que estaba allí con nosotros, estaba en España. El hombre sufrió muchísimo y tenía la estación de gasolina, era suya. Y este es un monaguillo. Y entonces, pues todo la carretera, siempre carretera, hacíamos 3.000 kilómetros visitando pueblos todos los meses.
en esa zona, era la carretera panamericana, el pueblo más largo tenía 65 kilómetros, pero a unos 20 kilómetros de la capital, de San Felipe, te internaba y había una zona muy fértil, poblada por gente afro-venezolana, gente de color, negros, ¿no? Y que habían sido esclavos sus abuelos de las minas de Aroa. Y entonces, al dar la esclavitud, abolir la esclavitud, se internaron por medio de los blancos y allí fundaron sus comunidades y vivían con todas sus costumbres africanas. Y eso al obispo le tenía preocupado, es decir, que yo tenía tantos pueblos y esa gente. Y entonces Monseñor Benítez, que era el obispo, estaba siempre buscando sacerdotes de todas partes. Cuando encontraba un obispo, hablaba con él, decía, ¿no tiene usted sacerdote para dejarme por mi diócesis? Hasta que un día pues me llamó y me dijo, Padre Francisco, viene una monja. Porque en el Concilio Vaticano II llegó tarde a comer, según me explicó él, lo pusieron en una mesita con otro obispo que también llegó tarde, y resulta que el otro obispo era el nuncio de la India. Y Monseñor Benítez, en su afán, pues le dijo, ¿no tiene usted sacerdote, aunque sean de la India, que venga para allá? Y le dijo, no, pero hay una monja que ha fundado hace 15 años una congregación y quiere empezar a extenderse por el mundo. Y aquí esto es un momento clave, claro, porque fuiste testigo de un momento clave. Es decir, una conversación entre dos obispos que llegan tarde al concilio, y el Espíritu Santo dirige, un obispo que va pidiendo curas, y el otro obispo le ofrece una congregación de monjas. Dice, monjas, curas no, pero monjas, hay una congregación, la Misión de la Caridad, que el Papa le va a aprobar, no tenía aprobación pontificia aún, el decreto Laudis, y se la va a aprobar dentro de unos meses. Y por lo tanto, entonces, sí las monjas pueden ir y ayudar allí a los sacerdotes. Y estamos hablando de Madre Teresa. Estamos hablando de Madre Teresa. Madre Teresa de Calcuta. Claro. Es decir, que como el Espíritu Santo te puso en camino, y aquí tenemos alguna foto, fue la primera fundación, lógicamente, fuera de Calcuta, fuera de la India. Claro, entonces la Madre Teresa, que recibió en febrero el decreto Laudis, y en junio, bueno, vino enseguida, no se lo había recibido, no, vino a visitarnos para ver la zona. Me avisaron, la recogí, entonces unos días nos dedicamos a visitar toda la zona negra, y todos los otros pueblos que había, y cuando la madre vio pues la forma de vida y eso, pues viendo que eso entraba dentro de su carisma de pobreza y esta cosa, dijo, Padre Tomás, prepare que aquí vendrán mis hermanas, sí, me gusta el sitio, van a venir mis hermanas aquí. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste al conocer a Madre Teresa? Bueno, la primera impresión fue catastrófica un poco, ¿no? Porque claro, allí llega una monja vestida así, que entonces la Madre Teresa no era conocida en el mundo nada más, bueno, en Estados Unidos la conocían algo y dice, ¿dónde va esta mujer vestida así, no? Eso me extrañé, aquí tendrá que cambiar de hábito, aquí las monjas son de otro tipo, ¿no? Si no, la gente aquí se puede reír o qué puede pasar, ¿no? Después fíjate tú donde ha llegado el Sari de la Madre Teresa, conocida en todo el mundo, ¿no? Pero eso fue una impresión, sí. La llevé, pero me impactó la Madre Teresa, eso es verdad. Fui con la secretaria de Cáritas, no sé qué, de Nueva York, que hablaba español, pues la Madre Teresa no habla español, ha muerto sin cumplir su palabra, porque me prometió que iba a aprender español, y a mí me hizo que le prometiera que yo aprendería inglés. Cuando llegaba después en los viajes le decía, Madre Teresa, español, habla español, y ella me decía, usted inglés. Y yo inglés no, pues yo español tampoco, y así nos quedábamos en paz, ¿no? Y entonces, bueno, pues me causó una impresión muy especial, ¿sabes? La Madre Teresa era una mujer muy sencilla, pero que te deslumbra un poco, ¿no? Había algo en ella que en realidad te deslumbraba un poco. Cuando llegó con las hermanas, si tú ves la fotografía, ves la actitud, siempre está en segundo plano. Las hermanas venían a quedarse, ellas que hablen con la gente, ellas que en la fotografía están las primeras, por ahí de otra fotografía, la primera, y ella siempre en segundo plano, ¿entiendes? Y después, una de las cosas que de la Madre Teresa bueno, el amor a los pobres no cabe duda, cuando vio a aquella gente, con qué cariño cogían enseguida a los críos en brazos y toda esa historia, pero te impresiona muchísimo la actitud que tiene cuando ve a los pobres. La forma de tratarlo, la forma de hablar, la sencillez de eso es algo que te impacta. Me impactó también mucho de ella que siendo la superiora y la fundadora de la congregación, al día siguiente cuando fui estaban limpiando la casa y estaba allí descalza como las demás, pues fregando los pisos ella, ¿no? O sea que era una hermana más como en los trabajos, ¿no? Y eso te impacta. ¿Cuántas veces has estado en Calcuta? ¿Yo? Hasta 9 veces. 9 veces, 9 veces en Calcuta. El gusanillo de la India, ¿no? Sí, quise
Cuando la Madre Teresa estaba enferma, bueno, antes nos vimos varias veces, antes de empezar yo a ir a la India, antes de morir ella, ¿no? Cuando la Madre Teresa llegó después bueno, vino a Roma, en Roma nos saludamos, me encontró allí, estuvimos después en Madrid también, cuando viví por Madrid, y después, antes de morir, las hermanas me decían, porque la que sucedió a la Madre Teresa, la hermana Nirmala, es una de las que vinieron a Venezuela, el primer equipo que vino. Y luego la hermana Dolores. Ahora te contaré una anécdota de la hermana Dolores. Y entonces con la hermana Dolores me decían, venga antes que muera la Madre Teresa, venga antes que muera la Madre Teresa. Pero yo creía que el viaje era muy costoso y esta cosa, y no fue, murió sin ir. Después, recién fallecida, entonces me animé a hacer los viajes, pues para ir descubriendo un poco. Y todo, eso es todo lo que estaba detrás. Así, tras los pasos de la Madre Teresa, decía yo siempre, ¿no? Esta foto estás con ella, ¿no? Esa foto es en Madrid, en Roma, perdón. Cuando una procesión religiosa yo celebré y entonces ella estaba ahí en un lado en la sacristía después al entrar y al verme se acercó y ese es el saludo de alegría. ¿Cómo te llamabas, Padre? Padre Tomás. Yo las monjas siempre me llamaban Padre Tomás. Allí Padre soy Tomás. El Padre Tomás. Porque había habido otro Padre Francisco antes y entonces me cogieron por el apellido. De tal manera que ella siempre es Padre Tomás, ¿no? Y o bueno. sea, que tuviste relación con ella, la conociste, pero quizá con quien más has conectado y has hablado ha sido con Nirmala. No, la primera que la sucedió. Bueno, la Madre Teresa, claro, después de una vez que yo me vine, he hablado pocas veces con ella, ¿no? Nos hemos escrito alguna carta, alguna cosa así, ¿no? Entendido. Hay una anécdota que te voy a decir porque es curiosa, ¿no? La hermana Dolores... Esta es una carta de ella, ¿no? Esas son las cartas que ella me escribía, Querido ¿no? Padre Tomás. El año 66. Querido Padre Tomás. Esa es la letra, esa es una carta auténtica de ella, la carta de ella, ¿no? Y siempre pidiendo lo mismo. Ahí me encarga que a ver si se podía hacer porque el problema está, Cocorote estaba a un lado, estaba San Felipe en el centro, Cocorote a la derecha y después estaban los campos. Y ella más cerca Marín y esta cosa. ¿Cómo firmaba ella, Madre Teresa, y encima qué ponía? Madre Teresa, ¿he entendido? Dios te bendiga, Madre Teresa MC, misionera de la caridad. Es la siempre que pone. Y después pide por mí, siempre cuide a las hermanas. Ahí hay una cosa que yo me aprovecho de ello, porque siempre dice, cuide a las hermanas, quiero que sean santas. Entonces yo ahora, que está tan santo de capellán, le digo a la madre, tienen ustedes que obedecer. Hay una anécdota, una cosa que es, estando en Cocorote, una hermana, la hermana Dolores, que vino recién salido del noviciado a Venezuela, tenía que renovar los votos todos los años. Y todos los años iba haciendo renovación. Y siempre los votos los renuevan ante la superiora general, o tiene una delegación de madre superiora. Entonces, como no tenían casa, la Madre Teresa es cuando ella venía a Venezuela, y entonces aprovechan para la renovación de los votos. Pero ya fijada la fecha de una renovación de los votos, no pudo llegar. Y entonces delegó. Pero no delegó ni en el obispo, ni Manuel Sánchez, que era jefe de grupo, ni nada, sino delegó en mí. Para tomar los votos de la Para tomar los votos. Entonces yo me aprovecho de eso, le digo a las hermanas, me deben obediencia y respeto por lo menos, porque he sido Madre Teresa por lo menos una hora en la vida, ¿no? Y me deben obediencia y respeto, ¿no? Sí, había una amistad muy grande con todas ellas. Tenemos, por seguir hablando tenemos un vídeo por ahí de algo que grabaste tú, ¿no? Uno de los viajes en Calcuta, que un poco vemos pues todo lo que es la ciudad de Calcuta y lo que sería el trabajo de las hermanas, ¿no? Sí. A mí hay una cosa de las exposiciones que se van haciendo de Madre Teresa, hay tantísimas cosas, como ella identifica al último y al pobre, le llama el cuerpo de Cristo, al último, al que está tirado en tierra. Eso es que ella ve a Jesucristo en el pobre y se lo enseña a las hermanas. O sea, una hermana tiene un pobre y no ve al pobre, ve a Jesucristo en el pobre. Y luego hay una cosa que a mí también me impresionó muchísimo. Hicimos unas casas para los leprosos, el hermano Binot, el superior de los hermanos, me dijo que si podía ayudarle a hacer casas para los leprosos, y entonces hicimos unas casas para los leprosos, y cuando fui en uno de los viajes me hizo que tenía que entregar yo las llaves a las familias, ¿no?, que ya estaban viviendo allí. Y yo me negué, porque yo no me metía como un político entregando llaves de casas subvencionadas, ¿no? Y me cogió el hermano y me dijo, padre, si no es por usted, es por el pobre. A esta gente eran leprosos todos, ¿no? Hay que darle dignidad. La Madre Teresa decía, dar dignidad al pobre. Dar dignidad. Dignidad al pobre. Que el pobre se sienta digno. Pues claro, entonces, pues... Yo he escuchado de ella testimonios de gente que decía,
o que ella, como decía, es que ustedes acogen al último que está moribundo, no puede hacer nada por él. Y dice, darle dignidad en el momento de su muerte. Sí. Y tengo, mira, hay un testimonio para mí también me impresionó muchísimo. Yo hice un viaje a Washington para visitar la casa de las hermanas, que tenían acogida de enfermos, de mayores y sobre todo una sección de SIDA. Y en la sección de SIDA había, pegada hacia la pared donde estaban los enfermos, había una cama con una enferma, Giovanna, que era italiana, había estado en Estados Unidos, había sido prostituta, había sido todos los profesores de eso, y había terminado conductora de un autobús, de un bus escolar, hasta que cogió el SIDA y ya no tuvo más remedio, y entonces la cogieron las hermanas. Y entonces me dice la hermana Dolores un día, dice, padre, confiésela y administre los sacramentos porque está muy grave. Le administré los sacramentos, murió, bueno, los sacramentos, y al día siguiente cuando voy a verla ya no estaba en la cama. Dice, bueno, me dijo al terminar, le digo, la encuentro muy bien. Dice, mañana se muere. Mañana se muere, y efectivamente al día siguiente murió. Cuando fui después a verla, no estaba en la cama. Y entonces pregunté, ¿te ha muerto? Y me encontré un letrero en la pared que habían puesto los voluntarios ya varios días anteriores, que yo no le había prestado atención. Y le dije, ¿qué quiere decir en inglés? Porque yo no sé inglés. Y entonces me dijo, Giovanna, nosotros te queremos. O sea, murió con la sensación de que en realidad... Ser querida. Al menos había alguien que le amaba y le quería. Quité el cartel y me lo traje, ¿sabes? Estos son... Estos son voluntarios. Voluntarios en la casa de Calcuta. Esta es la casa más grande que tienen las hermanas. Y entonces ellos mismos se cuidan, aquel a uno también, y todo esto son gente cogida de la calle. Y entonces, pues, este es un capuchino que se ha dedicado exclusivamente a estar allá a pedir permiso, y está, fíjate con qué cariño ahí, afeitando a los hombres. Y es la casa más grande que hay, una casa prenda, eran unos laboratorios que por razones de higiene los empleados no quisieron seguir trabajando porque al lado se habían metido los que habían pasado de Bangladesh, allí una comunidad de aquello era un olor tremendo, y entonces abandonaron el laboratorio y la empresa se lo regaló a la Madre Teresa. Por eso se llama prenda, que quiere decir casa de amor o regalo de amor, ¿no? ¿Entiendes? Y allí entonces tenían 200 y pico de enfermos. ¿Que el próximo 4 de septiembre vas a estar en Roma? No puedo estar por mis piernas no y mis estar. cosas, no. Estuve en la beatificación. Estoy queriendo organizar para que vaya gente una peregrinación. ¿Qué va a suponer ese día en tu vida? ¿Para ti ese pues día? Hombre, yo desde el principio yo veía en la Madre Teresa algo, ¿no? Te voy a decir una cosa, cuando me escribía las cartas las guardaba, se las daba a las hermanas para que me hicieran la traducción, y luego decía, devolverme las cartas, y la hermana Dolores, que es esta que hay aquí en el centro, se reía de mí y decía, ¿quién la quiere? ¿Para el día que se llame Santa la Madre Teresa, para presentarla? Y dije, pues mira, no está encaminada, y ahora pues una gran satisfacción de que efectivamente mandé todas las cartas al proceso de beatificación, ¿entiendes? Las mandé fotocopias legalizadas. Y entonces pues una gran satisfacción de haberla conocido y de haber recibido tantos ejemplos de su vida, ¿no? Y de haberme impactado en realmente por los pobres. Esto que cuando vienen a Murcia, con Antonio, yo vicario general, yo le decía, porque gracias a ti te traes a Murcia, ¿no? Sí, yo le decía tanto a la madre y después a la hermana Nírmala, le falta fundar Murcia, pero decía como si aquí no hay la cantidad de pobres, el estilo de pobres que utilizan allí, aunque la Madre Teresa dice que pobres hay en todas partes, si no hay pobres de bienes, hay pobres de amor, ¿no? Claro. Y pobres de justicia, bueno. Y entonces, pues el hecho es que no volví a apretar, pero en uno de los viajes, al terminar la misa, se me acercó, salió la madre misma, vino a la sacristía y me dijo, Padre Tomás, ayer tuvimos consejo de gobierno y hemos acordado fundar 3 casas. Una en África, no me acuerdo el país, otra tampoco recuerdo el país, y la otra en Murcia. Dice, madre, no me diga usted. Y sí, vamos a fundar casa en Murcia, dígale que el obispo nos escriba una carta, se lo dije al regresar aquí a Monsegureña, y dice, escríbela tú mismo. Escribí la carta y la firmó él. Están aquí entonces están 8 años ya, o 10. Están desde el año 2001, 2002. Sí, 15 años. Sí. Y se dedican a la última, bueno, a las pobrezas, la casa, pobrezas sí, últimas. entonces hablando con la hermana Nímbara se pensó que de las casas que tenían aquí en Murcia, que tenían en Barcelona y en Madrid, esta cosa, que quizás tener una casa para las chicas que vayan, que no aborten, acoger a chicas que estén o sea, embarazadas y que no quieran alquiler, o sea, que no aborten y entonces se pensó fundar una casa para toda la congregación que tuvieran en casa, y esa era la finalidad.
Y entonces acogen pues a las personas que le envían o que ya recogen también por ahí de chicas con problemas de esto, chicas que con maltratos también algunas, con niños pequeños, las tienen un tiempo hasta que se les soluciona el problema de buscar trabajo o algo, y entonces ahí están, ¿no? Paco, bueno, es que en tu vida ha sido importante, Madre Teresa, ha sido importante esta realidad, Mucho. pero tú también has vivido una realidad, como todos los sacerdotes, pero bueno, tú llevas ya 55 años y has tenido que pues hacer el mandato de ir donde el Señor te mande a través del obispo que te manda. Donde me manda, Porque claro. A ti te encantaban los pueblos, te encantaba el ser cura rural, que te gusta decirlo mucho, pero luego has tenido tareas de oficina, tareas de despacho, tareas que son más ingratas. Sí, ¿no? muchas. Porque has tenido dos épocas, sobre todo una última, dos épocas como administrador general en nuestra diócesis, también más de 15 años en la conferencia episcopal, ¿no? 8 años en la conferencia 8 años episcopal. en la conferencia episcopal, también con todo el tema económico, de gerencia. 12 años de encargado del patrimonio cultural de la diócesis. Y, sí. Cuando regresamos de América, el año 70, yo me fui a don Miguel Roca, que estaba de obispo, al recibirnos, pues me recibió, y le dije que estaba como natural a su disposición, pero si me permitía le haría una petición, que me mandara a un pueblo donde estuviera solo, no quería vivir en equipo ya, con esto había un poco de problemas aquí, de grupos, de curas de tal, de los obreristas, los no obreristas, esto, tal. Y dije, no, pues a un pueblo que esté solo, de momento, para yo habituarme un poco a España. En segundo lugar, que tenga luz eléctrica, el pueblo, que tenga carreteras asfaltadas y que no tenga procesiones. Porque venía de procesiones, ¿para qué decirte, sabes? Y me mandó para estar un poco más tranquilo. Y me mandó a Lorca. Así, fíjate. Toma castaña. Entonces estuve en Lorca 4 años y entonces el hecho de entrar en el mundo ese de la economía, que llevo casi 40 años metido en eso, en la iglesia, es por 2 bolívares. Porque yo llevaba las cuentas del grupo nuestro en Venezuela y entonces un día que estábamos para comer, pues Paco, que está la comida, que baje. Es que, y cuando bajé, tardemos un poco en bajar, digo, es que no me cuadraban las cuentas, me faltaban 2 bolívares. Y Manolo Sánchez y Arias se reían de mí totalmente. Y luego se lo contó aquí al obispo, dice, bueno, Paco, que tengo un tío que le gusta la exactitud matemática. Los 2 bolívares. Y dije, pues que se venga a ayudar a Espallardo, y entonces me nombraron unos meses con Espallardo y después ya administrador de la diócesis. Y luego don Manuel Ureña te volvió a nombrar otra vez. Estuve de administrador de la diócesis, a los 4 años marché a la conferencia episcopal, 8 años de vicegerente del episcopado español en la conferencia episcopal. Fue una época muy bonita porque fue crear la casa de Añastro, todo totalmente. Y de esa época tenemos estas fotos. Y de esa época es esta foto. Que aquí es la llegada a Valencia. La visita en el 82 de Juan Pablo II. Al bajar del avión de Valencia con el vicario general de la diócesis, sí. Y entonces estuvimos muy cerca del Papa varias veces, después viajamos en el avión los sacerdotes ahí, ese fue uno de los viajes, también fue un viaje emocionante. Y ahora, Paco, a tu edad, con los años y con la experiencia, ahora, ¿a qué te dedicas? Bueno, he estado de capellán de las hermanas hasta hace unos meses, que el obispo ha puesto a otro. La misionera de la caridad. La misionera de la caridad, sigo con ella porque la madre me dijo, sigue con las hermanas y yo cuida de ella, me siento responsabilidad con ella y sobre todo estoy de administrador, de delegado del obispo como administrador de una fundación que tenemos una casa en Santiago de la Ribera, una casa de apostolado con 40 habitaciones y entonces pues un poco administrarla y fomentar para que la gente pueda ir. Casa de espiritualidad. Y una casa de espiritualidad para el verano, para gente, y tiene su capilla y estamos empezando y nos falta gente que vaya ahí para que se autofinancie como es natural, ¿no? Ese Muy es bien. Mi trabajo ahora. Pues ha sido un placer, Paco. ¿Ves? Bueno, estamos hablando de lo que Dios hace en la vida cura. de cada uno de nosotros y lo que Dios ha hecho y cómo nos hace conocer a santos. Yo recuerdo con mucho cariño la canonización de Juan Pablo II, pues tuve ocasión de saludarlo en varias ocasiones, celebrar lo que decía con él y no fue un trato más que casi de saludos. Pero tú has estado viviendo con una santa tiempo, la has acompañado, le has ayudado y has visto su experiencia. Y creo que eso nos marca, como tú decías. Me marca muchísimo, sí. Eso no puede ser de otra manera, ¿sabes? Se te pega. Pues esta foto que es característica con esa sonrisa de Madre Teresa, una mujer frágil, débil,
pero con la fortaleza de Pero Dios, una la fuerza del fortaleza que Espíritu no te Santo. puedes imaginar. Nunca se desanimaba esta mujer, nunca. La fuerza no era suya. Nunca se desanimó, no. Nunca, sí. Y después, pues, no solamente eso, sino el espíritu que le transmite a las hermanas. Las hermanas, ella me dijo una oportunidad, cuando se fundó Cogorote, la primera comunidad, me dijo: Padre Tomás, a partir de hoy, mis hermanas se extenderán por todo el mundo. Y efectivamente, empezaron después a entenderse. Y en otra oportunidad se me decía: ayuda a la hermana a ser santa. Y me dijo: mis hermanas están preparadas para ser mártires. Y últimamente hemos tenido la experiencia de cuatro hermanas mártires. 4 hermanas mártires hace meses. Y antes habían ya otras 4 que murieron otra vez, mártires también, otra vez. Ya, que yo sepa 2 veces de 4 hermanas, que siempre los conventos son 4, normalmente 4 hermanas, ¿no? Las casas llaman 2, 4 y 4, 8 mártires. Y la experiencia del amor inmenso de Dios. Claro. Como Dios ama. Sí. Pues muchas gracias, Paco. Ha sido un rato muy agradable recordar pues tus vivencias, tu experiencia de vida y la experiencia también con Madre Teresa. Esperemos y oremos por ella y con ella para que de aquí al 4 de septiembre, día de su canonización, pues su mensaje se vaya extendiendo y sobre todo nosotros vamos a aprender. Estamos en un año espléndido de la misericordia y ella es un ejemplo de misericordia. Pero si le preguntamos a ella diría: yo no he hecho nada. Lo ha hecho todo Dios, ¿no? Sí, pero ella decía siempre: si en el océano, si yo no estuviera en la iglesia, en el océano faltaría como eso, una gota de agua. Lo que yo hago es una gota, pero si esa gota no estuviera no sería igual. No sería igual. Y pues eso es verdad. Todos somos una gota. Señoras y señores, muy buenas noches. Ha sido un placer volver a estar con ustedes un programa más, esta vez con el padre Tomás Mompó, Paco Tomás Mompó, y con Madre Teresa de Calcuta y con toda su obra. Estamos en el año de la misericordia y es un placer poder hablar de los testigos de la misericordia. Pues ya lo saben, si quieren ustedes acompañarnos, el próximo miércoles volvemos a llamar a sus casas. Muy buenas noches.